Hola a todos, hermanos. Estamos una vez más por este medio en una oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor, así que para mí es una gran bendición estar con ustedes por este medio. Vamos a estar hablando acerca del discipulado, creo que es un tema necesario. En realidad, uno de los cuestionamientos en los que casi todo creyente, para no generalizar, casi todos, han vivido en su caminar cristiano es el cuestionamiento de ¿cómo debo responder ante el llamado de Jesús, ante esa instrucción de ir y hacer discípulos? Seguramente si has sido cristiano por un periodo amplio de tiempo, has leído ese texto de Mateo 28, versículos 18 al 20, o has escuchado uno o varios sermones, en tu devocional lo has estudiado, has escuchado una prédica, en tu iglesia se ha predicado, en nuestra iglesia se ha predicado, y seguramente cada vez que ese texto lo estudiamos o escuchamos una enseñanza acerca de ese texto, normalmente terminamos antes que animados para acudir a ese llamado y obedecer. Resulta que al evaluar nuestra vida, normalmente nos damos cuenta de que estamos cortos en ese llamado, de que no estamos a veces obedeciendo ese llamado de ir y hacer discípulos. Así que terminamos antes que animados a ir y salir, parece que como que decepcionados, porque seguimos una vez más con ese llamado sin cumplir, con ese deber sin cumplir de lo que nos ha encomendado el Señor. Así que si eso ha sido tu experiencia, tal vez la compartes conmigo, porque lo que te quiero decir es que yo también la he vivido. Así que con este video vamos a iniciar una serie de clases o enseñanzas en donde esperamos ayudarte a la luz de las Escrituras para ampliar, profundizar en el tema de lo que es el discipulado. Más que todo desde una perspectiva relacional, o como algunos le llaman, de ese discipulado uno a uno, esas relaciones de discipulado uno a uno. Así que va a ser nuestro tema bajo esta serie de videos con la que iniciamos ahora. Y esperamos, hermanos, que tal vez al escuchar estas enseñanzas o estas clases pasen dos cosas. O ya sea que identifiques de que estabas practicando, viviendo en ese llamado de hacer discípulos, identifiques que lo estabas haciendo sin darte cuenta quizás, o si no lo estabas haciendo, por lo menos seas animado. Es nuestra oración, es nuestro deseo, es el propósito de estas clases, de estos videos, que seas animado, impulsado al estudiar la Escritura y al ampliar un poco más todo este tema de lo que es el discipulado, a que puedas vivir en medio de tu iglesia local, a que puedas vivir en medio de la iglesia local, lo que llamamos, o lo que muchos llaman, la cultura del discipulado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuál va a ser nuestro objetivo. Vamos a estar abordando el discipulado desde ese punto de vista, desde el punto de vista de relaciones de discipulado. Antes de que avancemos, yo quisiera, tal vez me adelanto un poco, porque vamos a estar aclarando alguna serie de preguntas como ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué es el discipulado? ¿Por qué hay que hacer discípulos? Pero yo quisiera que tú pensaras, por lo menos, cuando nosotros vemos la Escritura como un todo, como desde una perspectiva panorámica toda, nos vamos a dar cuenta de que el propósito de Dios desde un principio, en la historia lo podemos ver, de la redención, era Dios llamar a un pueblo, redimir un pueblo, salvar a un pueblo, no para dejarlo allí, sino con un propósito, es que finalmente ese pueblo iba a convertirse a imagen de su Hijo, y que cuando nosotros vamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, vemos una imagen de lo que será la meta final, en donde todo ese pueblo va a estar reunido alrededor del Cordero que lo salvó, dándole gloria a ese Cordero. Así que podríamos nosotros resumir a la luz de la Escritura que de eso se trata. Ese es el plan de Dios realmente con su creación. Llevar a un pueblo salvado por Él a que le dé gloria a su Hijo, a Cristo, al Cordero. Eso es lo que podemos ver. Por ejemplo, voy a leer precisamente parte de ese texto de Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Finalmente este es el escenario al cual será el destino y es el propósito final de ese pueblo que Dios ha redimido. Ahora, ¿por qué yo te hablo de esto en este momento, hermanos? Porque cuando nosotros nos acercamos al tema de lo que es el discipulado,
Normalmente tendemos a ver simplemente ese imperativo, que sí es así, es un deber del cristiano, acatar ese llamado de parte del mismo Cristo de ir y hacer discípulos, pero nos quedamos en la iniciativa simplemente por cumplir un mandato, pero perdemos de vista a veces el maravilloso privilegio de poder ser parte de ese plan del Señor, en donde nosotros vamos a ser canales de poder llamar a otros a que se unan a ese pueblo. Lógicamente lo hace el Señor, pero ser nosotros ese canal de que otros puedan llegar a el Señor y también ser parte de ese plan del Señor, de ir ayudándonos unos a otros a crecer a imagen del Cordero y desde ya ir dándole gloria al Cordero, preparándonos para ese evento final. Así que solo lo menciono para que puedas empezar a meditar un poco acerca de lo que es el discipulado, pero más adelante en otro video estaremos hablando un poco más acerca de lo que es el discipulado. Así que en este primer video, en esta primera clase, vamos a arrancar con un tema, el que le hemos llamado ¿qué es discipular? Ese será nuestro tema, pero esta clase vamos a estar viéndola en 2 videos, así que este es el primer video. Y antes de que entremos a abordar ese tema de lo que es discipular o la obra de discipular, es necesario que también nosotros podamos revisar o definir primeramente otra pregunta, que es ¿qué es un discípulo? Así que necesitamos entender eso y cómo eso es un papel importante para la iglesia local. También necesitamos entender, además de qué es un discípulo, entender también de que finalmente la iglesia local es donde tenemos el contexto mayor de lo que es el discipulado. Entonces, vamos a revisar primeramente lo que es un discípulo y quiero hacerte algunas preguntas inicialmente. ¿Qué idea traen a tu mente las palabras discípulo o discipulado? ¿En qué cosas piensas quizás cuando te preguntas qué es un discípulo o qué es el discipulado? Tal vez en tus respuestas puedes incluir disciplina, es un seguidor, es un discípulo de Jesús, es relaciones individuales, etcétera. Muchas otras cosas más podrías tener en mente en medio de tus posibles respuestas. La realidad, hermanos, es que no hay dudas de que existen muchas ideas acerca de lo que puede ser un discípulo o el discipulado, pero principalmente hablando del término discípulo, en la Escritura podemos verlo de que es presentado como un pecador que ha sido perdonado por Dios y que ahora vive aprendiendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, por ejemplo, creo que además de otros textos, quiero ir a Efesios capítulo 4, donde podemos ver un poquito cómo o por qué traigo esta definición de lo que es ser un discípulo de Cristo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo, dice el versículo 20, de esa manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan en el nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Yo podría resumirte este texto de la siguiente manera. Quien está en Cristo ya no vive como vivía antes, siendo un incrédulo, viviendo en pecado, entenebrecido. Ahora ha aprendido a Cristo, pero sigue en ese proceso porque lo que el texto nos dice es que finalmente vamos despojándonos de ese viejo hombre,
Ahora somos nuevas criaturas, como dice la Escritura, y vamos colocándonos esa vestidura que es esa semejanza de Dios, justa y en santidad y verdad. Pero eso se desprende de una declaración que nos ha dado el versículo 20 y es, ustedes no han aprendido a Cristo. Entonces, si miramos la definición de lo que es discípulo en la Escritura, la palabra en la traducción en el original, sí hace referencia a alguien que aprende de un maestro. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura, incluso cuando vemos lo que pasó con los discípulos, porque uno de los errores que también podemos caer en algunas ocasiones es pensar de que como solo vemos esa palabra discípulos enfocada hacia esos 12 apóstoles que vemos con Jesús, ¿por qué no la vemos en las cartas hablando en el término de discípulos? Cuando vemos la definición de esa palabra que habla de aprendizaje de ese maestro, y cuando nosotros vemos en el contexto bíblico del Nuevo Testamento también que se nos llama a aprender y a crecer en semejanza de Cristo, quiere decir entonces que no se trata solamente de un conocimiento, de información, sino de aprender a alguien, y es aprender a Jesús. Fue lo que Cristo hizo con los discípulos, que ellos aprendieran a Él, y es el mandato que finalmente Él nos da en Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, cuando dice vayan y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo les he enseñado, que puedan obedecer también los mandatos que yo les he dado a ustedes. Entonces, en otras palabras, podríamos decir de que un discípulo, al mismo tiempo que es un pecador perdonado por Dios, ahora sigue en un proceso transformacional en todas las áreas de su vida. Y este aprendizaje se obtiene especialmente en una comunidad transformacional, es decir, la iglesia local. Es lo que vamos a estar viendo precisamente nosotros en cuanto al discipulado, porque no lo vamos a desligar de la iglesia local. Entonces, yo podría mencionarte quizás unas de las marcas, porque podríamos mirar muchas más en las Escrituras, que son marcas que generalmente vemos en un discípulo de Dios. Es decir, alguien que ahora ya ha pasado de las tinieblas al reino de Cristo, alguien que, como lo acabamos de leer en Efesios capítulo 4, ha aprendido a Jesús, está aprendiendo a Jesús, tiene unas características o algunas cosas que se van a destacar en él. Por ejemplo, una respuesta al llamado inicial de Dios para su salvación, lógicamente. Hablando en términos de salvación, es una persona que ha acudido a ese llamado. Pues, mirando la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que la salvación, creer en Dios, no es algo que sucede por nuestra iniciativa, sino que es una respuesta ante que primeramente Él se acercó a nosotros y nos ha llamado para que le conozcamos. Entonces, esa es una marca de un discípulo, alguien que ha acudido a ese llamado. De hecho, nosotros podemos ver, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, en ese llamado que Jesús hace a los pescadores que se van a convertir después en sus apóstoles, cuando los llama y les dice, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Ese llamado primeramente es a creer en Él y a seguirle, a que aprendan de Él, porque más adelante es que los va a llamar ahora para que sean sus apóstoles. Entonces el primer llamado es eso, a que creamos en Él. Entonces esa es la primera marca que podemos ver, alguien que ha acudido, ha respondido a ese llamado inicial de Dios. Otra marca que podemos ver es un seguidor, un discípulo de Jesús, es alguien que conserva un deseo por conocer lo que Dios dice. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3, lo voy a leer para ti. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, fíjense que lo que nos dice Pedro, precisamente en estos dos versículos, hay algo interesante, es deseen, nos llama a desearlo. ¿A desear qué cosa? La palabra. Es por medio de la palabra que vamos a conocer nosotros precisamente lo que Dios dice. Pero fíjense que en el versículo 13 dice, si es que han probado la bondad del Señor. Quien ha probado la bondad del Señor, quiere decir Pedro, va a desear esa, como recién nacidos, esa leche pura, esa palabra. Entonces, en ese sentido, un discípulo, alguien que ha aprendido y está en ese proceso transformacional, como lo hablábamos ahorita,
es alguien que conserva ese deseo por conocer lo que Dios dice, o sea, por conocer su palabra, por aprender de Él en su palabra, conocer su palabra cada vez más y más. Otra marca que vamos a encontrar en aquel que es un discípulo es una persona que camina cada vez más en separación a los estándares de este mundo caído. Por ejemplo, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ha nacido de nuevo. Ya no vive como este mundo, ya no vive envuelto en este mundo de tinieblas y de pecado. Vive separándose de todo lo que le contamina y le impide darle gloria a Dios. Otra marca que puede o que tiene un discípulo del Señor es alguien que vive autodisciplinado, vive en disciplina. Nos lo describe muy bien precisamente el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27, que dice de la siguiente manera: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Lo que está diciendo Pablo es: yo trabajo y golpeo mi carne cada día más en disciplinas en el Señor para poder crecer para Él, para su gloria, a su imagen. Entonces, alguien que es discípulo del Señor cada vez más está creciendo en disciplinas que le ayuden a crecer a imagen de Cristo precisamente. Otra característica que podemos ver en un discípulo es que va a tener un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Por cada uno de estos detalles yo podría mencionar y leer muchos textos. Por cuestiones de tiempo te estoy simplemente mencionando unos cuantos versículos. Pero en este caso, de que es alguien que conserva un deseo por motivar a otros discípulos, Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6 nos dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, les ayuda a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente esta es una realidad que, como les mencionaba ahorita, se va a ver al final, en donde todos los que somos su pueblo estaremos alrededor del Cordero, pero aquí, en este tiempo de este lado de la eternidad, hermanos, quien es un discípulo de Cristo va a desear encontrar precisamente a otros discípulos para unirse en este mundo, a darle alabanza y gloria a Dios y crecer. Así que lo que quiero decirles con esto es que una marca del discípulo precisamente va a ser el querer unirse con esa parte del cuerpo que esté cerca a él para crecer precisamente a imagen de Cristo. Entonces, eso es una señal también de aquel que es un discípulo. Ama, desea buscar a otros discípulos. Otra característica que nosotros podemos encontrar en la Escritura de quien es un discípulo es precisamente aquel que tiene pasión y deseo porque el Evangelio pueda prosperar, que el Evangelio pueda avanzar, tal como el Señor también lo deseaba. Por ejemplo, tenemos en Pablo un ejemplo de eso. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 17, dice: porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos. Dice que predica el Evangelio porque es algo que le corresponde hacer, algo que para él es más que un deber, es un compromiso, es algo con lo que él tiene como plan, como propósito de su vida. Así que quien es un discípulo tiene esta característica, desea comunicar el mensaje del Evangelio, desea que otros escuchen de este mensaje del Evangelio.
Y por último, dentro de esas generalidades que te he presentado, otra característica que nosotros podemos ver en un discípulo es que tiene perseverancia en Cristo. Es decir, creo que Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 3 al 7, para resumirlo, nos presenta una idea de eso, cuando dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Podríamos resumir de que lo que nos está diciendo Pedro es que aquel que ha conocido a Jesús, aquel que ha aprendido y está aprendiendo a Jesús, ha sido dotado con una capacidad de perseverar en una vida de gloria para el Padre y para Cristo. Así que te he presentado solamente unas características porque necesitamos definir un poco quién es un discípulo. Entonces, otra de las cosas que nosotros necesitamos también entender es que a la luz de la Escritura, ya vimos ahora lo que es un discípulo, de alguna manera traté de presentarles una definición, pero necesitamos ver otra cosa y es acerca del discipulado, antes de entrar a definir qué es discipulado, que si bien necesitamos saber qué es un discípulo, también necesitamos saber cómo luce el discipulado según las Escrituras. Y voy a resumirlo en este caso por tiempo, pero podríamos mencionar muchas definiciones diferentes acerca de la obra del discipulado. Pero hay algo que tengo que aclararles, y es que no hay una definición acerca de la obra del discipulado autoritaria dada en ningún lugar de la Escritura. Así que lo que sí podemos ver en la Escritura es que hay un proceso de discipulado, no en un solo lugar de la Escritura, sino desde un principio hasta el fin. Vemos precisamente que es algo crítico para la Escritura, para la vida del pueblo de Dios, el discipulado. Y nosotros vamos a ver, del Antiguo Testamento, vamos a ver toda la historia del pueblo de Israel y vemos el llamado de Dios a que el pueblo precisamente se discipularan unos a otros constantemente, recordándose la fidelidad de Dios, hablando acerca de sus obras, de lo que Él había hecho cuando los rescató de esclavitud en Egipto, de exilios, de todo ese tipo de cosas, ver el poder de Dios. Dios los llamaba siempre a recordarse, llamaba a profetas a que les hablara, a que les recordara al pueblo, a que ellos también, que transmitieran a sus hijos lo que Dios había hecho. Así que nosotros desde un principio en el Antiguo Testamento vemos precisamente que hay discipulado. En el Nuevo Testamento vamos a ver precisamente también, arrancando con Juan el Bautista, llamando a hombres, a mujeres y a prepararlos para la venida de Cristo. Lo vemos en Cristo llamando a sus discípulos y a los primeros seguidores. Lo vemos precisamente en ese libro de los Hechos, cuando la iglesia empieza ya a aplicar ese llamado de ir y hacer discípulos, predicando el Evangelio, y pasando luego del libro de los Hechos, vamos a ver en las cartas, ya no quedándose a los apóstoles en un simple llamado a creer, sino a perseverar y a crecer en ese discipulado a través de las cartas precisamente. Eso es lo que vemos también en las epístolas. También vemos a la iglesia creciendo en su entendimiento por medio de las cartas, de lo que Dios espera de la iglesia, de cómo debe vivir la iglesia. Entonces, de esa manera nosotros vemos que la Escritura nos presenta prácticamente en todo su contexto que hay una obra de discipulado. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Ahora, ya entendimos el tema del discípulo, ya entendimos que en la Escritura podemos ver el discipulado desde el Nuevo Testamento, pero también desde el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos acerca del discipulado, también necesitamos entender, sobre todo en la clase que vamos a estar viendo, el alcance de lo que estamos pensando hacer. Así que en nuestro caso vamos a estar hablando acerca del discipulado relacional o individual, como lo hemos estado mencionando, que consiste en relacionarse con otra persona o con dos personas con el fin de hacerle un bien espiritual para que madure,
para crecer juntos a imagen de Cristo y así poder darle gloria. Entonces, nosotros necesitamos aclarar, antes de que pasemos también a estudiar lo que es el discipulado, de que cuando estamos hablando de este discipulado relacional, no quiere decir que esa sea la manera más importante de hacerlo. Y tenemos que ver precisamente de que la iglesia local es ese escenario en donde hay un mayor contexto para lo que es el discipulado. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar cuando hacemos lo que hacemos como iglesia local, cuando se levanta el predicador, el pastor, a enseñar lo que hace, ahí estamos viendo discipulado. Y lo estamos viendo en una reunión general. Las canciones que cantamos, el contenido que tienen, las alabanzas que presentamos al Señor, lo que hacemos cuando estamos en las rendiciones de cuentas, que fomenta la iglesia, las oportunidades de servir en el servicio, con todo lo que hacemos como iglesia, estamos a otros y a toda la iglesia de alguna manera discipulando. Entonces, la iglesia local entra a ser ese escenario mayor en donde se ve lo que es el discipulado. Y eso para nosotros es importante. Podríamos, por lo menos, pensar en que, en un sentido, la iglesia es un invernadero que Dios mismo ha construido, que Él ha formado para hacer crecer precisamente ahí a sus discípulos, a discípulos de Cristo, para la gloria del Padre. Entonces, cuando nosotros hablamos del discipulado individual o relacional de esa manera, o uno a uno, como lo quieras llamar, estamos hablando de una de las maneras que Dios nos ha dejado para poder llevar a cabo lo que es el discipulado. Lo que quiero decir con esto, hermanos, finalmente, para terminar, y que creo que es necesario que también lo mencionemos, todo creyente, finalmente, todo cristiano es un discípulo, pero que al mismo tiempo está llamado a ser discípulos. Así que si nosotros miramos, hablando de que la iglesia local es donde vemos ese mayor contexto del discipulado, finalmente en la iglesia no todos estamos llamados a ser pastores, no todos estamos llamados a ser un líder de alabanza, a ser cantante en el grupo de alabanza, a tocar un instrumento. No todos vamos a tener esa capacidad, pero finalmente sí hay algo en lo cual todos los creyentes, todos aquellos que están en Cristo, tenemos en común como llamado, que tenemos que llevarlo a la acción, y es el ir y hacer discípulos. Hermanos, todos estamos en ese llamado. Todos, y de igual manera, entonces, tenemos la posibilidad, quizás no prediquemos ante una multitud de nuestras iglesias locales, pero sí tenemos la capacidad de poder tener relaciones más cercanas, relaciones deliberadas, relaciones donde mutuamente nos animemos, nos exhortemos, nos cuidemos, con la finalidad de poder ayudar a otros a que crezcan y perseveren para gloria de Cristo, creciendo a imagen de Cristo. Entonces, por eso es importante todo esto que vamos a estar viendo. Hermanos, espero que sea edificación para ustedes, no solo sino todos los que vamos a estar viendo, estudiando este tema del discipulado. Que el Señor les bendiga, hermanos.